Muy buenas tardes, estamos aquí en la casa de Pastora Victoria y Pastor Andrés. Muchísimas gracias, pastores, por darme esta oportunidad de poder entrevistarles. Quisiera preguntarles, ¿no? Que pudieran presentarse, dar sus datos en primer lugar, luego vemos otras preguntas. Bueno, mi nombre es Andrés Godiño Ceballos, soy pastor de la comunidad misionera Shalom de San Lorenzo. Mi nombre es Victoria Colquichagua de Godiño y como dice el pastor, somos pastores de la Iglesia Comunidad Misionera Shalom, allá en San Lorenzo también. Ok, ¿cuántos años tienen congregándose como cristianos y cuántos años como pastores de su iglesia? Bueno, yo tengo ya más de 30 años de ser cristiano, pero mi ministerio lo estoy ejerciendo más o menos 25 años ya. 25 años como pastor. Sí, lo mismo es que de verdad en el tiempo que hemos estado, son 25 años que estamos trabajando en el ministerio pastoral. Así es. ¿Y como cristiana? Sí. Como cristiana. Como cristiana. Bueno, yo nací desde casi a los 15 años, ¿no? Y sacando la cuenta, pues, hoy casi más de 50 años que estamos en el Evangelio. Pero hasta ese tiempo, quizás recién, a partir de 30 años para adelante, ya empezamos a madurar un poco más y anhelar algo más del Evangelio, ¿no? Entonces, eso fue el cambio que nosotros poco a poco tuvimos también. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Cómo describen su experiencia en la iglesia hace 30 años? ¿Cómo era antes y cómo es la experiencia en la iglesia en la actualidad? Pastor Andrés. Bueno, al principio, cuando nosotros estuvimos en la iglesia como miembros, siempre hemos tenido como que fue la fuerza que nos daba el pastor para poder ejercer ministerio dentro de la iglesia. Nosotros congregamos en La Oroya y nuestro pastor era el pastor Darío Guamán, que en paz descanse, un siervo que siempre nos ha motivado a poder hacer la obra misionera, salir a las calles, evangelizar, salir a otros pueblos a predicar, cuando éramos miembros, ¿no? Pero ahora que ya estamos dentro del ministerio, ejerciendo con mi esposa, siempre hemos inculcado a la iglesia, ¿no?, de hacer la obra misionera, especialmente aquí en Huancayo también impulsamos bastantes. Es por eso que cada uno de mis hijos en realidad tienen esa visión también de ser misioneros y ellos lo ejercen saliendo también a otros países con la música andina. Qué lindo, Sí. sus hijos tocan música. Sí. Yo creo que en ese campo, bueno, como miembros quizás hemos llevado una vida muy conformista y a veces mediocremente porque no tenemos experiencia, ¿no? Entonces, y aparte de eso, el conocimiento de la palabra tampoco, no como realmente deseamos tener como ahora, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue el tiempo en que poco a poco, en cuanto a la preparación y el interés que tuvimos, cambió el ritmo de vida evangélica, ¿no? Entonces, como dice el pastor, empezamos a visionar, a pedirle al Señor dirección para poder hacer un trabajo como misiones. Por eso es que cuando ya salimos, en sí nos formamos en la iglesia, en las asambleas de Dios. Nacimos ahí, nos casamos y de ahí ya pues, al venirnos aquí ya fue un cambio radical también, ¿no? Entonces, la iglesia donde nos han recibido, gracias a Dios que teníamos un pastor que siempre nos ha motivado a poder levantar una obra, porque veía también a veces el entusiasmo, un poco de capacidad que teníamos también, ¿no? Entonces, así es donde empezamos también. Entonces, bueno, al margen de todo en el tiempo, bueno, ya vimos el trabajo misionero más amplio, ¿no? Y el pastor renunció a la empresa y ya pues empezamos a visionar ese campo de trabajo misionero, toda la familia, ¿no? Y ellos también desde pequeños siempre han tenido esa tendencia de salir fuera, ¿sí? Entonces,
bueno, con esa noción nos hemos ido formando en la vida cristiana. Ujú. Sí, hermano. Ay, qué lindo. ¿Pueden compartir un evento que ha fortalecido o que ha puesto a prueba también su fe? ¿Algo significativo para cada uno de ustedes? Bueno, en mi persona, desde que renuncié, yo trabajaba en La Oroya, empresa minera. Desde que renuncié, tuve un llamado tan fuerte que no podía estar ya trabajando ahí en la empresa, por eso que renuncié. Y entonces, cuando vengo aquí, el año 1995, fue que cambió todo radicalmente aquí, porque ya no teníamos que hacer otra cosa más que sumergirnos en la obra con mi esposa, con mis hijos. Ahí es donde empezamos también con el ministerio que tienen ahora mis hijos, ¿no? Que al empezar estaba yo y mis 4 hijos, y salíamos a hacer la música andina ya a diferentes países, salimos. Y gracias, eso es la que me fortaleció más, esa experiencia en el trabajo misionero. Sí. Bueno, en cuanto a mi persona, yo doy gracias a Dios de que en la iglesia había 3 personas que ya tenían experiencias en cuanto a seminarios, preparaciones. Y una de ellas, la hermana Aide de Venegas, me inculcó un poco para ir al seminario de Cedetas. Entonces allí nosotros empezamos como dice, a sentir ese deseo de poder aprender, ¿no? Entonces, bueno, fue así cuando empezamos a los seminarios y a la preparación. Y me gustaban mucho los retiros que tenían, ¿no? Entonces, eso fue quizás una gran experiencia que tuve para poder cambiar mi punto de vista en cuanto a vida cristiana, ¿no? Entonces, aprendí un poco más y de ahí agarré una noción para seguir preparándome y estudiando también. Entonces, eso fue la motivación de repente para poder superar un poco más en cuanto al trabajo pastoral, porque no es tan fácil, ¿no? Y es más que en la iglesia había gente más preparada también. Entonces nosotros decíamos, no, nuestra preparación va a influir bastante para poder llevar una enseñanza buena, ¿no? Entonces, así fue cuando ya empezamos a estudiar. Sí, Ambos. Sí, los dos empezamos a estudiar. Ah, qué lindo. Y eso es dentro de lo que es la motivación o el llamado. Y algo en estos 30 años, de todas maneras, ¿ha habido alguna experiencia que también ha puesto a prueba la fe como pastores, como cristianos, como líderes? Sí, hermano, en realidad para mí fue tiempos tan buenos de poder hacer eventos más grandes ya aquí en Huancayo, ¿no? Nos asociamos 3 iglesias aquí en Huancayo para hacer la obra misionera, de la cual invitamos a otros países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, a muchos pastores de ahí, y ellos vinieron a esta ciudad de Huancayo y hicimos el Congreso Misionero, ¿no? Y entonces eso es lo que motivó más para que la iglesia comenzara a despertar más y tener una visión misionera, no encerrarnos en las 4 paredes, sino salir afuera. Entonces eso es lo que a nosotros nos animó y que lo hacemos hasta ahora lo hacemos. Uh-huh. En cuanto al aprendizaje que yo he podido recibir, también quizás gracias al hermano Luciano, al hermano Ebed, ¿no? Donde me invitaron para trabajar en la pastoral de la mujer. Y eso fue un campo muy abierto y quizás más estratégico para poder trabajar haciendo también conferencias. Y desde un principio yo ya me dediqué al trabajo de campo pastoral de la mujer, ¿no? Entonces, en esto, desde que he venido, quizás desde el 2003, ya empezamos a hacer ya grandes eventos también. Y aparte de la iglesia que trabajamos con el trabajo de misiones. Entonces, yo creo que en ese campo agarramos mucha experiencia en el trabajo para fuera, sí. Entonces fue de bastante ventaja para nosotros porque ya recogimos bastante experiencia en el trabajo también. Así es. Pastora Victoria, ¿cómo fue el proceso para aceptar o decidir dedicarse al ministerio pastoral siendo mujer? A un principio, cuando el pastor le mandó al pastor levantar una obra,
yo no tenía ninguna noción, ¿no? Entonces yo dije, no, él nomás que esté. O sea, yo estaba mirando en un punto de que todavía me faltaba. Y en la iglesia yo veía mujeres bien preparadas. Entonces, eso fue un poco de complejo cuando yo tuve, ¿no? Y después dije, no, yo tengo que seguir preparándome, ¿no? Entonces, fue un cambio en la preparación cuando ya asumí un trabajo de bastante responsabilidad en la iglesia. Y a margen de eso, le diré de que ha sido bastante desafío conmigo misma también y sobre todo pues para poder avanzar un poco más y hacer completo el trabajo. El trabajo pastoral es, ¿qué le digo? Una dedicación de las 24 horas también. Un trabajo más completo, más equitativo, ¿no? Y sobre todo pues eh, trabajar de un vínculo de pastoral, ¿no? Entonces, es tan diferente de un simple trabajo a un trabajo pastoral, ¿no? Entonces, con esa experiencia que tuve, bueno, avanzamos también en ese campo también, sí. Y Pastor Andrés, usted como varón, no como pastor, ¿cómo ha visto usted el rol de pastora de su esposa? ¿Qué obstáculos o qué desafíos más fuertes le ha visto pasar en todo este tiempo? Bueno, yo siempre he visto en la iglesia que hay diferentes clases de problemas, situaciones difíciles que pasa cada familia. Inclusive hay mujeres que son madres solteras, no hay otros son también jóvenes que han tenido compromiso y han roto su relación. Pues yo como varón siempre me he dedicado a directamente con todos los varones, a darle consejo matrimonial, o un consejo quizás espiritual que quizás ellos querían tener. Y por eso que mi esposa bastante conversamos y le dije que tú te vas a dedicar con todas las mujeres, problemas de mujeres, directamente con mujeres. Yo no puedo entrar a compartir un problema con una mujer, no, porque es muy riesgoso y peligroso, ¿no?, dentro de la iglesia. Por eso es que a ella le motivé siempre, prepárate, prepárate, hay situaciones y compartíamos aquí en la casa cómo podemos ayudar a esas mujeres, a esos varones que están con problemas, ¿no? Y esa es la motivación de la cual ella también se preparó y es de gran ayuda dentro de la iglesia, ¿no? Porque yo ya me limito solamente con los varones y ella ya con las damas. Sí, qué bien, muy bien. Pastora Victoria, ¿qué consejos le daría usted a otras mujeres que también sienten el llamado pastoral, ¿no? Dedicarse a ser pastoras, sabiendo que en nuestro contexto a veces el rol de la mujer es muy difícil? Bueno, en esta parte yo creo que cuando ya conocemos las Sagradas Escrituras hay una gran responsabilidad de llamado. A mí lo que me dentro de mí fue una gran responsabilidad de Romanos 11:29, cuando dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo dije, todavía a veces cuando no sabemos el propósito de Dios en el llamado, hay una vida muy conformista, ¿no? Y yo a esta nueva generación les diría de que también recogí y se me puso a la mente cuando en la enseñanza el pastor Omar Arbrocó nos dijo, mira, es una gran responsabilidad que ustedes asumen un trabajo pastoral. ¿Por qué? Porque están al frente, van a estar al frente de muchas generaciones. Entonces, al margen de todo, ahora, ¿qué necesita un chofer para ser chofer? Y yo me quedé pensando, ¿no? Entonces, contestaron ahí de que para que se identifique su brevet. Entonces, para que tenga brevet, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, ¿no? Y sacar, ¿no? Entonces, esa identidad hace que uno puede asumir una responsabilidad personal. A la final ustedes están casados hasta que la muerte los separe. Es bien cierto, ¿no? El pastor, él con su ministerio y yo también igual. Entonces, conversando con él y también con mis hijos que han influido bastante también, entonces empezamos de verdad a agarrar ya el estudio con más interés y preparación y sobre todo pues para poder llevar un trabajo más equitativo entre nosotros también.
como dice, yo doy gracias a Dios de que mi esposo fue una persona muy influyente y también a veces entendible en todo lo que yo podía hacer, ¿no? Como estudiante, como pastora y todo eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo llevo el trabajo pastoral más allá en San Lorenzo, porque mi esposo por su salud muy poco da. Entonces ya yo estoy llevando el trabajo pastoral allá. Sí, entonces yo creo que las chicas o las hermanas también, de la edad, a veces nos miramos, yo por ejemplo empecé a estudiar de 45 años, ¿no? Para adelante, entonces, en ese lapso de ese tiempo de 45 años, ahora son mamás jóvenes, pues, ¿no? Y qué poca importancia le dan a la preparación en la ciencia del conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que ahora debe ser reversible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante de tomar decisiones para prepararse en el conocimiento de las Sagradas Escrituras marca nuestro destino, aún para después de la muerte. Y eso es lo poco que entendemos nosotros las mujeres también, ¿no? Yo he trabajado en la red de pastores casi 2 años, 3 años. Y en el trabajo de la red he visto hermanos que no tienen un compromiso formal, ¿no? Simplemente se conforman con ser la esposa del pastor. Pero en cuanto a su preparación, el trabajo administrativo, muy pocas son. Entonces, a veces en nosotros está desafiarnos a nosotros para hacer un trabajo como Dios quiere que sea. Entonces, en esa parte, bueno, pues hemos tomado conciencia en el trabajo también. Y bueno, y también, como usted dice, ha tenido siempre el apoyo de su esposo, ¿no? Sí. En todo, en el ministerio, en el estudio, en las labores, todo compartido. En cambio, hay otras mujeres que no tienen a veces ese apoyo de parte de los pastores, ¿no? Pastor Andrés, ¿y usted qué lección o aprendizaje en este tiempo del ministerio pastoral le gustaría compartir con otros pastores o líderes? ¿Qué es lo más importante que usted les diría? Mira, yo siempre que converso con cualquier pastor que nos invita o que a veces nos hacemos amigos en la fraternidad de pastores, siempre les motivo, ¿no? Mira, una iglesia que no hace la obra misionera va a ser una iglesia cerrada y no va a poder crecer más. Pero una iglesia misionera que dé de adentro para afuera, esa iglesia se va a hacer conocer mucho más. ¿Por qué? Porque el trabajo de nosotros como pastores tenemos ese gran, como dice, ese gran mandato de cumplir, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro lema inclusive, para poder seguir avanzando y llevando el evangelio a todas partes del mundo. Y eso también con mis hijos, y de igual manera ellos llevan esa misma visión. Y es por eso que con este trabajo que ellos hacen se sienten bien, se sienten quizás complacidos, que están agradando a Dios, porque a veces muy pocas iglesias salen a la calle. Pero los que salimos nos sentimos contentos de ver quizás personas que nunca han escuchado el Evangelio, escuchen la palabra. Esa es la motivación que a cada pastor le motivamos. Y gracias a Dios, ahora hay muchos hermanos pastores que tenemos que comparten con nosotros, cuando tenemos los cultos misioneros, están con nosotros. O sea, lo que usted les ha inculcado, está viendo frutos de que sí hay pastores, líderes que se dedican realmente al ministerio dentro de la visión que ustedes tienen, que es el salir, ¿no? Sí. El hacer misiones, ¿no? Sí, hermanita. Es que también nos ha ayudado bastante en la conformación que tenemos en la fraternidad de pastores. Allí nos reunimos una vez al mes, pero de diferentes denominaciones, ¿no? Respetando creencia, administración, espiritualidad, todas esas cosas, ¿no? Entonces, hemos visto un campo más abierto y más equitativo también en el trabajo. Y eso ha influido bastante para abrirnos un espacio más para afuera. Y eso ha sido tan ventajoso para nosotros también, porque aprendimos en el trayecto del trabajo a relacionarnos con las demás organizaciones también.
Entonces es muy saludable esto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudamos unos con otros y es más también de que nos apoyamos también, ¿no? Entonces, en esta parte, bueno, pues hasta hemos roto, como dice, todo, la parte dura que estaba en cuanto al trabajo para mujeres. ¿Por qué? Porque la espiritualidad ha vencido tanto a los pastores que estaban encerrados, ¿no? Entonces, con el trabajo y gracias a Dios con la preparación que hemos podido tener, hemos roto muchas barreras, ¿no? En cuanto a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia nunca le ha dado importancia, ¿no? Simplemente el Día de la Madre, el mes de la Biblia y también el mes de la Reforma, ¿no? Entonces, todo ese campo, ese aprendizaje que hemos podido llevar, hemos tratado de influir hacia los demás y abrir un poco más el conocimiento de los pastores, ¿no? Entonces, eso fue también un poquito, quizás controversial, pero a mí de verdad me llamó a un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía el trabajo que no estaba bien. Y en la iglesia hay más mujeres. Y en cualquier lugar, hasta en el ámbito social que donde trabajo también, más mujeres, ¿no? Entonces, prepararlas. Y siempre he pensado en el desarrollo integral en esas personas. Entonces, como dice mi esposo, pues para agarrar un poco más abierto el evangelio y las misiones, hemos tenido que relacionarnos de verdad y compartir con ellos también. Eso fue el trabajo más duro que hemos tenido, pero hemos vencido. Qué bueno. Sí, sí. Y ese proceso de Sí, ustedes sí, también romper esas barreras, esos prejuicios contra las mujeres, en, fue hace tiempo, porque tienen 30 años de experiencia en el ministerio, ¿fue desde el inicio hasta ahora o ha sido reciente o ha sido todo un proceso largo? ¿Cómo ha sido ese proceso de romper esas bueno, barreras? hasta ahora estamos en ese proceso. Sí, hasta ahora venimos trabajando y, por ejemplo, ahora yo que trabajo en esa zona rural, muy poco, a veces hasta la misma noción del pueblo es para ver el desarrollo de las mujeres. Más que nada, ahora hemos tomado el trabajo niños y mujeres. ¿Por qué? Porque realmente hemos visto la deficiencia en cuanto a su desarrollo personal que pueden tener ellas, ¿no? Entonces, orando al Señor y pidiendo, ahora nos estamos tratando de levantar un pequeño proyecto con el alcalde, ¿no? Entonces, está abarcando un poco más de lo que la iglesia también puede ser introducida a la sociedad, ¿no? Entonces, en eso, bueno, pues estamos ahí abarcando un poco más, ¿no? Y la experiencia que hemos podido tener es, de verdad, la gracia y el favor de Dios. Sí, Amén. que cuando tienes esa gracia, es bienvenido todo, ¿no? Y te reciben bien, ¿no? Entonces, bueno, justamente con mi hermana Beth también conversando, yo decía, allá hay agricultura, crianza de cuis y telares. En cuanto a esos trabajos, ahora CEDEX también se hace cargo, ¿no? Y tienen su área de trabajo. Estamos pensando también vincular un poco más en ese aspecto, ¿no? Y abrir más espacio como iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque los pastores no salen de su entorno. No, no, no. El pentecostalismo que han podido tener lo han espiritualizado mucho, que todo lo ven una santidad sin compartir. Pero tampoco es así, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo del apóstol Pablo nos enseña en muchas facetas y en muchas maneras para poder uno llevar un evangelio más completo hacia la sociedad también. Así es. Qué lindo. Mire, y la pregunta también era por la formación académica, como les decía, pero ya veo que desde el inicio del ministerio ha habido un desafío grande en lo que es la preparación, no solamente de ustedes como pastores, sino de toda la familia, sus hijos también, ¿no? Entonces, eso es totalmente diferente porque les ha abierto todo un panorama diferente teniendo una preparación académica o teológica, ¿no? Y como me decían, pues ambos se han preparado, ambos han estudiado para llevar adelante el ministerio, ¿no? Y la iglesia les apoya ¿es de manera personal o la iglesia les apoya en lo que es la preparación, los estudios? Ay, de esa parte, muy poco. Nosotros invertimos en nuestra preparación. Como también es zona rural donde trabajamos,
un poco que la parte económica es afectada también en ellos, una necesidad grande en la parte económica. Entonces, nosotros nos solventamos solos, ¿no? Entonces, pero Dios no nos hace falta. Por ejemplo, ahora que estoy llevando maestría, también es un costo elevado, ¿no? Pero por la gracia de Dios, sí, estoy tratando de enfrentar eso también. El pastor igual, al término que ha llevado los estudios, igual. Y nosotros siempre decíamos, no, él primero, ¿no? Y Se iban turnando para los estudios. pero ahora él también, ya, bueno, tú continúa, ¿no? ¿Maestría en qué está haciendo? Estoy a punto de terminar ya teología. Teología. Maestría. Pero mira, le da 70 años, hermana, mira. Wow, no hay edad para el Y en esa estudio. parte es un poco desafiante con uno mismo también, ¿no? Entonces, y el apoyo de mi esposo, de mis hijos. Mi hijo el mayor, Pastor G, también es una gran ayuda, ¿no? Y yo creo que en esta parte, con esta misma experiencia, animo también a las demás personas para que puedan asumir esa responsabilidad con ellos mismos, ¿no? Llevan en seriedad una buena preparación. Así es, señorita, ya pues. Entonces ustedes se sienten, digamos, satisfechos con el legado que le han dejado, no solo a sus hijos, sino también a otros pastores, a otros líderes, a las personas del lugar donde están pastoreando, ¿no? Y ven pues resultados y ven la provisión y la bendición de Dios en el ministerio. Así es. Sí, hermano. Yo creo que en esa parte somos influyentes en la iglesia, a los que han llegado, ¿no? Y yo tengo 3 líderes, hoy si la pastora vamos ahí nosotras, entonces están agarrando una rama, entonces qué bueno pues, ¿no? Bien para ellos y el esfuerzo que hacen ellos también, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte, bueno, yo doy gracias a Dios por mi esposo, siempre ha sido una ayuda y un apoyo para mí. En cuanto a los quehaceres de la casa, a veces cuando estoy haciendo mi trabajo, no, yo voy a hacer, no te preocupes, ¿no? Y se pone a cocinar y a contamos los dos, Es que ¿no? todo cuenta, Sí, ¿no? sí, Pequeñas sí, cosas, detalles, Así cuenta es. para poder avanzar en el ministerio, ¿no? Pues de esa parte sí, yo doy gracias a Dios de verdad porque tengo bastante ayuda también de él. Amén. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los pastores Victoria y Andrés y que Dios los bendiga mucho y que sigan adelante en este También muchas gracias bonito por la ministerio. oportunidad, pues no pensaba compartir esto, pero a Dios gracias por todo y por todas las bendiciones también que nos da. Sí, muchas gracias, muy bien. Sí, gracias. Una vez Gracias. más, ¿no? Yo creo que esto también va a ayudar a otras personas. Sí. ¿Cuánto quisiéramos compartir con ellos? ¿No? Experiencia pasado. No ha sido fácil, pero con la ayuda del Señor ha sido posible todo. ¿Dónde estamos ahora? Ah, Sí, gracias. Gracias, hermano. bendiciones. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.